Buenas tardes. En primer lugar, pues darle gracias al SILA por la invitación. Mi nombre es José Manuel Cuadrado, vengo del Instituto Panameño del Asfalto y también de la empresa que dirijo, Panamá Asfaltos Modificados. Este trabajo contó con la coautoría del ingeniero Julio César Sierra, a quien también de igual manera le agradezco toda la investigación y el apoyo que se hizo. Bueno, prácticamente el trabajo que vamos a presentar, una parte es en base a los resultados que obtuvimos durante 5 años de modificación. Nosotros nos dedicamos a modificar asfaltos, es decir, tomamos el asfalto base, lo modificamos y pues lo entregamos al cliente con unas especificaciones. Durante los 5 años, pues Panamá es un país que no tiene refinería, llegan asfaltos de diferentes partes del mundo. Llega asfalto de Guatemala, de Colombia, del Golfo de México, inclusive de Europa. Y gran parte de estos asfaltos pues no tenemos sino la necesidad de evaluarlos y modificarlos porque no tenemos ningún medio. Entonces, durante estos 5 años que hemos estado trabajando con Julio en todo el tema de la modificación, hemos tenido muchos problemas con los asfaltos porque por más que el proveedor le diga que es el mismo asfalto, es mentira. Las dietas de los asfaltos varían, su composición varía y obviamente cuando a usted le dan una receta, el que vende el polímero le dice, oiga, trabaje con X porcentaje de polímero y con tal porcentaje de catalizador y buena suerte. Ese es el principal problema porque cuando cambia el asfalto, después los resultados son diferentes y empezamos a tener problemas. Otro problema que también tuvimos fueron las gelaciones del asfalto. Tuvimos asfaltos gelados, el asfalto se gela, entra en un estado gelatinoso que complica la situación, tapa la planta y también hemos tenido situaciones donde los efectos de los polímeros han hecho que nos tapen los tanques, se llena la tubería de térmico, perdemos el tanque. Todas esas experiencias pues prácticamente es el resumen de lo que nos ha pasado. Inicialmente pues lo que hicimos en la guía, que es un documento un poco extenso pero lo hicimos en base práctico. La primera parte de la guía es cómo seleccionar el asfalto base, es decir, cuando yo quiero modificar debo asegurarme que mi asfalto base me preste las condiciones para poderlo modificar. En esa parte pues yo cometí el error de decir, oiga, fijémonos en el PG del asfalto base. Mi teoría era, entre más PG tenga, pues más fácil porque tengo que meterle menos polímero y es un error que generalmente cometemos. En ese momento lo que hacíamos nosotros era guiarnos con la temperatura de falla. Nosotros empezamos con, ¿cómo funciona el cosito? Allá. Nosotros en la temperatura de falla empezamos a determinar, a decir, oiga, cuando tengo un asfalto con un PG 65, una temperatura de falla, pues es mejor que uno que me dé temperatura de falla PG 64. Ahí comenzaron los errores porque, aunque es cierto, cuando vamos a modificar podemos tener condiciones totalmente diferentes por la compatibilidad química que presentan algunos polímeros con el asfalto. Aquí lo que hicimos en una corrida completa que se hizo desde 10 grados hasta 82 grados Celsius, lo que hicimos fue analizar a escala 4 tipos de asfaltos. En Panamá generalmente tenemos 4 asfaltos y los analizamos acá. Entonces acá era muy difícil determinar cuál de los 2 o cuál de los 4 asfaltos por el PG real es mejor. Entonces realmente el PG real, la temperatura de falla, aunque era un parámetro que estábamos utilizando, los asfaltos en general estaban presentando el mismo comportamiento. Ya después empezamos a evaluar lo que eran las componentes viscoelásticas del asfalto. Generalmente a nosotros siempre nos muestran este dibujito y a mí me causaba siempre, me llamaba la atención de poderlo obtener realmente. Entonces nosotros empezamos a sacar las componentes del asfalto para determinar cuál era la componente viscoelástica de los asfaltos base para determinar cuál era el mejor para modificar. Entonces en ese sentido hicimos unas corridas en reómetro que arrancamos desde los 10 grados hasta los 82 grados Celsius.
En esas corridas pues empezamos a observar, cuando uno ya corre toda la gama de temperaturas, empieza a ver la susceptibilidad térmica que tiene algunos asfaltos. Pues generalmente el error que cometemos es, yo necesito evaluar a 76 grados, llego a 76, cumplió perfecto. Pero cuando hay veces evaluamos a 82 grados, nos damos cuenta que los asfaltos tienen una susceptibilidad térmica y pueden caer dramáticamente, y lo cual uno no lo tiene previsto. Entonces eso hicimos en este caso, y también miramos en el rango que estábamos evaluando, es decir, a 58 a 82, ya vemos unas diferencias importantes en los ángulos de fase. Entonces el ángulo de fase es un llamado de que los que modificamos asfalto hacemos a quienes estamos en este medio, de que el ángulo de fase realmente es importante porque primero me determina qué tan bueno realmente es mi asfalto. Aquí lo que sacamos fueron ya las componentes vectoriales, entonces acá empezamos a determinar para los 4 tipos de asfaltos los ángulos de fase que tenían. Entonces obviamente nos interesa más los asfaltos que presentan un ángulo de fase que me permite tener una componente elástica y obviamente un PG que me garantice, digamos, un adecuado punto de arranque para la modificación. Aquí tengo un error en 76. Era lo que les decía. Acá se evaluó, por ejemplo, a 70 grados Celsius y acá tenemos los ángulos de fase a esta temperatura. Entonces lo que hicimos fue, evaluemos a 76 grados. Estamos hablando de asfaltos base. En 76 grados vemos cómo cambian las curvas. Hay algunos asfaltos que vemos en la izquierda que cambian su ángulo de fase, es decir, o caen o suben. Es decir, el asfalto tiene una susceptibilidad térmica que también es importante evaluar en el asfalto base para determinar, entre más susceptible sea térmico, más riesgo tengo cuando tengo la modificación. Eso también nosotros lo determinamos. Algo que explicó muy bien Sandra fue el tema del índice de inestabilidad coloidal. No voy a redundar en el tema, pero ella explicó qué pasaba hacia arriba, el 0.6, el 0.9, pero nosotros hemos tenido condiciones de gelación cuando tenemos un índice de inestabilidad coloidal que está alrededor de 0.4. Las primeras gelaciones que tuvimos fue cuando los asfaltos tenían un índice de inestabilidad de 0.4. Entonces se geló el asfalto. Obviamente determinamos eso y bueno, no me acuerdo también el nombre, también hicimos unos espectrogramas y se determinó que los asfaltos tenían una contaminación de búnker. ¿Qué sucede? Pues bueno, a Panamá que llega asfalto de toda parte, los barcos de alta mar pueden tener un AC40 y como las especificaciones de Panamá tienen 10 parámetros de control, seguramente le adicionaron búnker para ajustar la viscosidad y cuando modificamos es que tuvimos el problema. Entonces los espectrogramas, como también lo mostraron acá, son fundamentales para determinar las variaciones que podemos tener en la compatibilidad química de los polímeros. Entonces me va a saltar este pedazo que ya lo explicó muy bien Sandra. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la modificación? Pues obtener asfaltos con propiedades rheológicas que no se pueden alcanzar por sí solas. Hoy en día pues los asfaltos es el producto de lo que queda de la extracción, o sea, no tenemos otra opción que trabajar con ellos y por eso me he centrado en la primera parte de determinar bien cuál es el mejor asfalto base o entender cómo es el asfalto base para estar claros de cómo debe ser la modificación. Ahora, tomamos el mejor asfalto base, hicimos varias pruebas de modificación, entonces acá utilizamos una fórmula con SBS más catalizador que fue azufre. Acá utilizamos AC30 más EGA más PPA e hicimos una de AC30 más PPA y una de AC30 más SBR. Entonces hicimos la corrida, esto ya es en laboratorio, los datos anteriores que les mostré sí es resultado de un año de pruebas Ingeniero, en planta. le quedan 2 minutos. Gracias, ingeniero. Entonces acá podemos ver cuando modificamos un asfalto, cómo bajan los ángulos de fase. Y podemos mirar a 82 grados, de igual manera, los cambios que hay en el asfalto. Voy a centrarme en este azulito, que es el asfalto modificado con SBR. Tenemos un G de 4.79, pero cuando lo evalúo a 82, el G me baja a 1.38. Entonces, es posible que cuando uno pueda modificar con aditivos como el PPA y el SBR, uno pueda lograr llegar al PG. Pero el problema ocurre
es realmente cuando evaluamos el MSCR. Entonces, el peje yo lo puedo alcanzar, o le adiciono PPA y caliento un poco el asfalto. Si yo dejo un asfalto calentando un día a 180 grados centígrados, pues lo voy a envejecer y obviamente me va a dar un peje alto. Pero cuando llegamos realmente a evaluar el MSCR, podemos ver las diferencias. Ahora, lamentablemente hay un punto que no se evalúa en el MSCR y que no está especificado, que es la recuperación elástica, que es sobre el cual nosotros trabajamos y observamos la diferencia de diferentes temperaturas. Estas son curvas de los mismos polímeros. Acá observamos el SBS, las recuperaciones que tiene, y acá observamos el EGA, y acá podemos notar cómo el PPA y el SBR se van, o sea, ya no nos sirven, no funcionan. Lo mismo sucede a 70, a 76 grados Celsius, y acá podemos ver a 82 la dramática caída que tiene tanto el SBR como el PPA. Obviamente pues tiene un comportamiento mejor con ese parámetro, el SBS, que el EGA. Bueno, acá están los datos. Como conclusiones, prácticamente esta guía lo que pretende es facilitar la información para que se pueda seleccionar un adecuado asfalto base, considerando las diferentes fuentes que hay. Los análisis químicos del SARA son muy importantes porque cualquier variación que tenga uno de los componentes puede afectar dramáticamente la modificación. Nosotros hemos realizado pruebas combinando tanto los EGA como los SBS y también hemos logrado, digamos, equilibrar las formulaciones. Y otro parámetro importante que recomiendo tener en cuenta es la recuperación elástica. Aunque no está especificado, sí considero importante tenerlo en cuenta. Y bueno, muchas gracias y muy amables a todos. Gracias, ingeniero.